Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Buen día, hermanos. Para los que no estuvieron la semana pasada, tenemos el salón de los adolescentes que está ahí al frente. Ya tenemos la llave para que lo visiten, ¿no? Y también estamos nosotros ya con el salón copándonos, ¿no? Cuando salen los niños quedan algunas sillas, pero si vienen todos, hay algunas familias que no están presentes, estamos con el local lleno. Entonces bajamos al primer piso la semana pasada para ver los locales que están disponibles ahí, que son un poquito más grandes que este. Estamos orando para ver si entregamos el segundo piso y nos pasamos al primer piso. Les invito a bajar después del culto para visitar, ¿no? Y también tengo acá la llave del salón de al fondo. Cuando ustedes van al primer piso van a ver una puerta de vidrio al fondo que la semana pasada estaba cerrada y la inmobiliaria me mandó la llave para los que quieran entrar y conocer el local de al fondo, que está precioso, está realmente precioso. Entonces les invito a darse una vueltita. Ahora voy a dejar la puerta abierta porque yo después del almuerzo vamos a viajar a Berna para nuestra votación presidencial en el Perú. Vamos a ir a dar nuestro voto. Así que voy a dejar la puerta abierta, pero bajen, paséense, vean, y que Dios ponga en el corazón de ustedes la necesidad, ¿no es cierto? Si es que nos mudamos abajo o nos quedamos arriba, que el Señor abra la puerta. ¿Ok? También para los que no estuvieron hace 2 semanas. ¿Quién no estuvo hace 2 semanas cuando empecé con Malaquías? Cuando empecé con Malaquías. ¿Todos ustedes, el resto estuvo con Malaquías? No. Levanten sin miedo, sin vergüenza. Yo soy culpable, pecador, yo, a ver. Bien. Los que no estuvieron, hemos empezado una secuencia de estudios sobre el profeta Malaquías, ¿no? Entonces les explicaba lo siguiente. Hice un cuadro cronológico, rápido, ¿no? Sin mayores detalles sobre el Antiguo Testamento. Empezamos con Génesis, donde están los relatos pues de el diluvio, Abraham, la Torre de Babel, y bueno, Noé y todo lo demás, ¿no? Jacob, cómo llegaron hasta Egipto. Génesis termina cuando el pueblo hebreo llega a Egipto. Luego viene la parte del Éxodo, ¿no? Con los libros que escriba Moisés, ¿no es cierto? Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todos estos libros. Viene el Éxodo cuando salen de Egipto, cuando Dios los rescata y llegan a la tierra prometida. Luego en la tierra prometida, ellos se equivocan muchas veces y caen esclavos de los reinos vecinos. Dios levanta jueces. El juez era un líder político militar. Dios levantaba un juez, liberaba a su pueblo, y mientras el juez vivía, la gente obedecía. Cuando el juez moría, volvían a las andanzas, ¿no? Y después de eso viene el último juez, que se llama Samuel, y el pueblo dice, no queremos jueces, queremos rey, como los pueblos vecinos. Entonces, Dios le dio reyes. Y entre eso empezamos con Saúl, el peor de todos, luego viene David, Salomón, y luego viene la división del reino, los reyes buenos, los reyes malos, etc. Y después, porque el pueblo se alejó de Dios, terminan siendo cautivos en Babilonia. Eso se llama el exilio. ¿Ok? El exilio. Y después de 70 años en el exilio, regresan con Esdras y Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida por Babilonia, y reconstruir el templo, lo que se conoce como el segundo templo. El primero lo construyó Salomón,
Y a este se le considera el segundo templo, que también fue destruido en el año 70, en la época de los romanos, y que según la profecía bíblica esperamos la reconstrucción del tercer templo, y esa es la señal de que el Señor viene inmediato, la venida del Señor. Y entonces, al final, después del exilio, vienen estos profetas. ¿No es cierto? En el primer cuadro ven los profetas según la época. Y en el exilio quedamos con Malaquías, Ageo y Zacarías. Entonces piensen esto. Ahora, después de este tiempo, después de estos profetas, Malaquías es el último, vienen 400 años de silencio. Y lo que predicábamos era lo siguiente: ¿te habla Dios? ¿Te habla? ¿Te habla Dios? 400 años en que Dios guardó silencio, ¿no? Y lo interesante de esto es que la fe del pueblo se había enfriado. La fe de este pueblo de Dios, digamos, era una fe light, una fe sin compromiso, una fe sin obediencia, una fe insípida. ¿Qué cosa es insípida? Fuimos con mi familia, con mi hijo Hans y su familia. Él nos invitó un día a almorzar a un restaurante acá en Meganville, ¿no? Es un restaurante de carnes y tú pagas una cantidad y comes todo lo que puedas, ¿no? Y entonces nos fuimos a comer. Y yo me serví mi carne, mi ensalada, y me la traje a la mesa. Entonces, no tenía sal, estaba insípida, ¿no? Entonces me paré, encontré ahí la sal, la traje, le echaba a mi comida. Esta cosa no sirve para nada, decía yo, ¿no? Y yo comía y le echaba más, ¿no? Y le sentí un sabor a coco. Le decía, ¿qué sal es esta que tiene sabe a coco? Hasta que mi nuera me dijo, no, te estás echando coco rallado, ¿no? Te estás echando... Entonces, cuando la sal se vuelve insípida, no sirve para nada, ¿cierto? Cuando los cristianos no somos una fuente de inspiración en el mundo, no servimos para nada, cuando somos sal insípida. Cuando el cristiano no es una influencia positiva, sino negativa, nos convertimos en una sal insípida. Entonces, el pueblo que regresó de Babilonia tenía una fe light, una fe sin compromiso, una fe sin obediencia, una fe insípida. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por si acaso, ¿no? Para que no se me ofenda a nadie. Y por 400 años de silencio, Dios no levantó ningún profeta. Y esto habla mucho. Esto habla mucho de la situación del pueblo. Porque si no tienes un corazón que quieres obedecer la voz de Dios, tampoco mereces ni escucharla ni entenderla. ¿Verdad? Y este es un pasaje que menciona la Biblia. Dice, por eso, dice en Mateo capítulo 13, dice, Mateo 13 del 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, dice. Porque viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, cuidado con esto, ¿no? De que muchas veces tenemos un corazón tan lleno de grasa, tan engrosado, que aunque Dios nos hable,
nos resbala, ¿no? Yo siempre digo que hay muchos creyentes que son toreros, ¿no? Tú lanzas la palabra de Dios y ellos, ¿no? Otro versículo bíblico, ¿no? Y entonces, no recibimos la palabra, no toca nuestro corazón, ¿eh? No toca nuestro corazón, sino que esquivamos la palabra. No, interpretamos la Biblia de tal manera que no tengamos que obedecerla, ¿no? Y entonces cuando llega esa situación, la palabra es clarísima. Si tú no estás dispuesto a obedecer la palabra, ¿para qué te hablo? Lo hacemos nosotros en la familia, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no es cierto? O el esposo, ¿no? A veces cuando la esposa, ¿recuerdan esa prédica? Esposo acusia, ¿saben esa? Los que no estuvieron presentes, ¿saben lo que es la acusia, no? La acusia es que uno no oye muy bajito, muy bajito. Y muchos de los esposos sufrimos de esposa acusia, ¿no? Que es la esposa habla, pero uno siente que está lejos, ¿no? Y la esposa te va hablando, bla, 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 y tú sientes que hay un zancudo, creo. Porque no escuchamos, no nos concentramos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si no quieres escuchar la palabra de Dios, Dios te deja de hablar. Entonces, vamos a estudiar el libro de Malaquías. Y dijimos que Malaquías, cuando ustedes leen y estudian el libro de Malaquías, tiene 7 preguntas, ¿no? Hay 7 preguntas que el pueblo le confronta a Dios. Vamos. Lo que hace Malaquías es lo siguiente. Malaquías hace una cosa, afirma algo, una afirmación. Y el pueblo responde. La primera afirmación, Dios le dice, yo os he amado. El pueblo contesta, ¿en qué nos amaste? ¿No? Dios les dice, ustedes menosprecian mi nombre. El pueblo contesta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ustedes han deshonrado mi nombre. ¿En qué te hemos deshonrado? Ustedes me cansan, dice Dios. Qué feo. Ustedes me cansan. ¿En qué te hemos cansado? Vuélvanse a mí. ¿En qué hemos de volvernos? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Ustedes hablan contra mí. ¿En qué hablamos contra mí? Y estas son las 7 preguntas que vamos a ir estudiando en estas semanas, en estas 7 semanas. El día de hoy vamos a empezar con la primera, ¿en qué nos amaste? Pero antes que eso vamos a estudiar un poco quién era Malaquías, ¿no? Muy bien, para que conozcamos. Interesante es que de Malaquías no sabemos mucho. Es uno de los profetas que no se sabe nada sobre su genealogía, sobre su familia, sobre su lugar de nacimiento, nada sobre si tenía un oficio, cómo se sostenía, no se sabe nada, ¿no? Y Malaquías mismo ni siquiera lo menciona. En su libro, cuando él escribe, ustedes se leen Malaquías, Malaquías no habla de sí mismo, para nada. Y eso es muy interesante. En otros casos sí se menciona. En algunos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, en compañía de Timoteo. O sea, menciona su nombre, ¿no? Malaquías no. Malaquías no menciona nada sobre quién es él, de dónde viene, cómo vivía, de qué vivía, ¿no? Y eso es una cosa que me llamó la atención porque, según los estudiosos, Malaquías es un libro donde lo importante es el mensaje y no el mensajero. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Les decía hace un momentito de que nosotros debemos ser sal de esta tierra. Que allá donde nosotros pisemos, la gente reconozca, entró luz, ¿no? Cuando la gente te vea, reconozca que hay alguien diferente. Pero alguien positivamente diferente, ¿verdad? No una persona que causa malestar. No una persona que causa una carga. Ay, otra vez llegó.
caramba. ¿No es cierto? Hay gente que es así, ¿no? Hay gente que causa daño su sola presencia, ¿no? Al revés, el cristiano debe ser alguien que cuando llegue sea distinto, pero positivamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, en muchas iglesias, lo que ha pasado es que la gente que se está metiendo en las iglesias les encanta aparentar. Les encanta decir que ellos pueden, ¿no? Aquí llega el siervo de Dios. ¡Oh, ándale, ¿no? Acá presentamos al ungido de Dios. ¡Anda! El profeta llegó, el apóstol ha venido, ¿ah? Basura, hermanos. Basura. Recuerdo que en la Alianza, en Lima, hubo un caso que me encantó. Venía el predicador, ¿no? Un predicador invitado. Y el hermano que estaba adelante, para dar la introducción, así como hizo Mónica ahora, para dar la introducción, agarró y dijo: hermanos, aprendamos pues las lecciones de la Biblia, ¿no? Recordemos al burro de Balaam, ¿no? El burro de Balaam vio al ángel. Balaam no lo pudo ver, ¿no? Así que no seamos como el burro de Balaam, ¿verdad? Pastor, pase por favor a predicar. Y él dijo: me han dicho de todas las iglesias, pero nunca me habían dicho burro, ¿no? Pero entonces a veces nosotros nos equivocamos con los títulos, con la soberbia, ¿no? Aquí Malaquías nos enseña algo, ¿no? Cuando sirves a Dios, eres simplemente... La palabra siervo significa esclavo de Dios. Entonces, Malaquías, hay una canción, no sé si la han escuchado, está sonando mucho, es la canción del burrito. Dice, cuenta la historia de un burrito que se la pasaba trabajando. Llevaba leña y mucha carga y se notaba muy triste y cansado. Como premio, recibía pasto. Luego lo dejaban amarrado. Se le pasaba la vida y no era más que un simple y pobre esclavo. Pero un día todo cambió. El gran rey lo mandó a llamar. No cargaría leña en esta ocasión, sino al rey en su desfile triunfal. El burro, ¿eres tú o puedo ser yo? El rey es Jesús, nuestro Salvador. Cuidado, burrito, con creerte el más grande, que al que llevas encima es al que la gente aplaude, ¿no? Entonces, la primera lección de Malaquías es que es más importante nuestro mensaje que el mensajero. La segunda cosa que vemos de Malaquías es que fue un profeta muy directo, ¿no? Cuando vamos a ir estudiando esto, fue profeta en el reino del sur, el reino de Judá, ¿no? Fue un profeta directo, confrontó al pueblo que había perdido su amor por el Señor. Lo habían convertido en una religión superficial que no honraba a Dios. Eso es lo que pasaba con el pueblo. Una religión que no honra a Dios. Y esa frase tienen que guardarla en su corazón. Una religión que no honra a Dios. Una religión es una práctica religiosa, ¿no es cierto? Pero no tiene relación con Dios. Cuando la gente menciona el pueblo cristiano, nos dice, ¿no? Lo he dicho varias veces, que hablando con un amigo musulmán en la empresa donde yo trabajaba, acá en Brook, yo trabajaba en una empresa, una fábrica de cable de fibra óptica, y un día, hablando con un musulmán, él me dijo, lo que pasa es que ustedes no pueden ganar la batalla. Ustedes no pueden ganar la batalla. Le dije, ¿por qué? Porque en el mundo cristiano, la imagen que el mundo cristiano da. Le dije, ¿cuál es la imagen? Y él dijo, para los musulmanes, el cristiano, porque ustedes dicen mundo occidental cristiano, ¿no? Mundo occidental cristiano. Los cristianos son los que se emborrachan,
usan drogas, se acuestan con cualquier mujer y comen cerdo. Ahora imagínate tú como madre o como padre, que tu hijo, que son musulmanes, que tu hijo te diga, quiero volverme cristiano. Ahora entienden por qué los padres castigan a los hijos cuando se quieren volver cristianos. Porque cuando ellos no entienden el concepto de el cristiano de testimonio que da luz, no. Ellos tienen la imagen de Hollywood, el mundo occidental cristiano. El mundo occidental. Ustedes se llaman cristianos, ¿verdad? Millones, ¿no? Ustedes son la cuarta parte de la población mundial es cristiana, dicen. Y esa población masivamente cristiana, que va a todas las diferentes iglesias que hay, sea católico, evangélico, protestante, lo que fuese. ¿Cuál es la imagen que proyectan? Se emborrachan, usan drogas, se acuestan con cualquier mujer y por último, comen cerdo. Esa es la imagen que ellos tienen de nosotros, ¿no? En fin. Por eso es que la fe se ha convertido en una religión para la mayoría de personas. Porque no tienen una relación con el Creador. No tienen una relación con Dios. Es simplemente religión, ¿no? Lo que sí es interesante de Malaquías es que él profetizó sobre Juan el Bautista y sobre Jesús. Quiero que me acompañen a leer ese pasaje. Malaquías, capítulo 3. Dice, versículo 1. Acuérdense que esta profecía tiene 400 años antes. 400 años antes. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Recuerdan esa frase? Juan el Bautista, que dice que él ha venido para preparar el camino del Señor. Pues ahí está hablando de Juan el Bautista. Conoce a Juan el Bautista 400 años antes. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Jesús en el templo volcando las mesas. A quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y miren, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes se imaginan? Cuando Malaquías dice esta profecía, no lo aplaudieron. ¿No es cierto? Cuando Jeremías dice esta profecía, hablando de Jesús y que Él va a venir, y que va a confrontar la fe del pueblo, y que va a traer juicio sobre esta gente. Miren ustedes lo que dice acá. Vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo. ¿Contra quiénes? Contra los hechiceros. ¿Saben cuál es la palabra que aparece como hechiceros? ¿Ah? Este es en el Antiguo Testamento. La palabra que aparece acá para hechiceros, en el griego es farmakeia. Farmakeia, que traducido es los que usan fármacos.
Interesante, ¿no? Los hechiceros utilizaban fármacos para hacer alucinógenos, para que la gente creyera algo que era falso. Y entonces dice, vendré pronto contra los hechiceros, los que usan fármacos, contra los adúlteros, dice. Contra los adúlteros. No es que has descubierto el amor. Te estás enfrentando al juicio de Dios por ser infiel a tu esposa. Los que juran mentira. Los que defraudan en su salario al jornalero. Los que defraudan en su salario al jornalero. A la viuda, al huérfano. Los que hacen injusticia al extranjero. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Muy bien. ¿Ok? Seguimos con la introducción de Malaquías. Versículo 1. Malaquías 1:1. Malaquías 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Hoy en día, ustedes saben que hay una corriente muy fuerte, infiltrada en la iglesia, llena de gente fraudulenta, que se hacen llamar profetas, ¿no? Estos hombres que se han infiltrado en las iglesias, que utilizan ese título, se la pasan alcahueteando a todo el mundo, ¿no? Alcahuetean a todo el mundo, ¿no? A donde tú los invites, esa gente viene. Para que los sigas invitando, te va a hablar bonito, ¿no? Te va a comer el oído, ¿no? Y entonces le prometen, tú vas a ser el pastor de toda Suiza. ¡Ah! Y el pastor, amén, aleluya, ¿no es cierto? Porque te ven, y esta iglesia va a crecer como nunca, ¿no? Y nunca pasa. Porque el profeta trae un mensaje de Dios. Y ese mensaje no siempre es agradable. Hay un texto bíblico que está en 1 Corintios 14:3, que dice: el que profetiza, 1 Corintios 14:3, el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No dice adulación, nunca. El profeta no es para adular. El profeta edifica, exhorta o consuela, pero no adula. ¿Por qué no adula? Porque cuando tú haces las cosas bien, no tienes que te den en la palmita. Oye, qué bueno, qué buen padre está haciendo. Gracias. ¿Por qué? Porque el ser buen padre es tu deber. ¿No es cierto? Oye, ¿alguna vez te has acercado a la chica que limpia los baños en la empresa y le has dicho, qué lindo cómo limpias? No, porque es su función. Nuestra función es ser buenos padres, es ser buenas madres, buenos trabajadores, dar testimonio de la gloria de Dios en nuestros actos. Cuando tú necesitas que te adulen, hay algo malo en tu corazón. Tú haces las cosas porque tienes que hacerlas. Y tienes que hacerlas correctamente porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Pero entonces esta gente busca adular, ¿no? Mientras que Malaquías dice que la profecía de Malaquías es como palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Nosotros no estamos acá para rascarle el oído a nadie. Mi esposa me prohibió que dijera esto. Me lo prohibió. Terminantemente, pero voy a violentar. Lo que pasa es que mi dedo es muy gordo.
pique el oído, no entra. Y no me voy a dejar la uña larga, pues, porque se ve horroroso, ¿no? Entonces yo le digo, es parte de su función. Cuando nos casamos se le dijo, tienes que rascar el oído. Entonces yo le digo, mi vida, rájame el oído, me está picando, ¿no? Pero es rico cuando te rajan el oído, cuando te pica la oreja, ¿no? La gente en la iglesia muchas veces lo que busca son pastores que le rasquen el oído. Comezón de oír, dice la Biblia. Mientras que Malaquías nos enseña que no era para él no estaba para eso. Él estaba para predicar la palabra duramente, ¿no? Muy bien. Nosotros hemos, como decía un predicador, hemos sido llamados a ser sal, no azúcar. Hemos sido llamados a ser sal y no azúcar de la tierra. Y ahora sí, vamos a Malaquías, ¿no? ¿En qué nos amaste? Punto número 1. Yo os he amado, dice el Señor. Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado, dice Jehová. Ahora, la historia es innegable, ¿no? La historia es innegable, ¿no? El pueblo estaba angustiado en Israel, en Egipto, ¿no? Habían estado 400 años en Egipto. Ahora estaban esclavos. Clamaron a Dios. Dios aparece. Levanta a Moisés. Saca a su pueblo, ¿verdad? Y se enfrenta a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que adoren al Señor. ¿No quieres? Plaga, toma. No, está bien, está bien. No quiero. Plaga, toma. Hasta el final que los llega a liberar. Cuando los saca, llegan para cruzar el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y se encuentran ahí, los egipcios aparecen atrás, ¿no? Y entonces, no, quieren recuperar a la fuerza laboral que habían perdido, que era barata, que era gratuita, ¿no? Entonces aparecen los egipcios. ¿Qué hace Dios? Moisés, tú tranquilo nomás, no te preocupes. Se va a abrir el agua, ¿no es cierto? Vas a abrir y ¡pah! ¡Pum! Se abre el agua, pasan. Y cuando los egipcios llegan atrás, ¡ah! Vuelve el agua. Se ahogaron los egipcios. Han encontrado restos ahora, ¿no? Como prueba de que eso realmente ocurrió. ¿Los dejó ahí? No, no los dejó ahí. ¿Por qué? Porque el desierto es terrible. Estamos en Egipto con mi esposa, no hay nubes, por el calor no hay nubes. Tú miras el cielo así, el cielo completamente despejado. Cuando viene el sol, no tienes dónde guarecerte. Vamos a ponerle sombrita, pues a estos chiquitos, ¿no? Le ponemos sombrita, una nube que los cubría. En la noche tiene frío, papá, no importa, te pongo fuego, prende la calefacción. Dios les prende la calefacción para que tengan fuego, para que tengan luz en la noche. ¿Tienes hambre? Ay, tranquilo, te voy a mandar maná para que comas. Protección, alimento, provisión. ¿Cuántas veces se equivocaron? Y Dios los perdonó. Cuando ustedes leen la historia, hay algunos que tenemos menos paciencia que otros, ¿no? Pero hay veces en que la paciencia te acaba, ¿no? ¿Recuerdan la frase de mi abuela? Anda, mula y piérdete, ¿no? O sea, llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Ya no. Ya este merece correa nomás, ¿no? Cuando ustedes leen la historia de Israel, el pueblo de Israel, reincidente en ofender a Dios. Y Dios los perdonaba. Si hay algo que a mí me emociona es eso, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque yo he cometido tantos errores en mi vida y Dios ha sido bueno en perdonar. Y aunque nosotros los seres humanos no olvidamos, Dios dice que agarra nuestros pecados y los tira en lo profundo del mar. Y pone un cartelito que dice no pescar. Para que no vayas a rebuscar en tu pasado, en tus errores. Entonces dice que nunca más, y escuchen, esto es palabra de Dios, nunca más me acordaré
de tus pecados. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay Señor, no me va bien? Quizás es por algún pecado del pasado. Y me cometí un error, Señor, pero de repente por eso. Y Dios en el cielo dice, perdón, ¿de qué me estás hablando? Eso está borrado. Perdón. Dios nos defiende. ¿Cuántas veces los enemigos vinieron contra Israel a atacar? ¿Y Dios qué les dice? Esperad y ved la salvación de Jehová. Espera para que veas la mano de Dios obrando. ¿Y las promesas? Cuando Josué está para morir, le dice al pueblo, todas las promesas de Dios se cumplieron. No hay ni una sola promesa de Dios que no se cumpla. Pero también hay advertencias. No hagas, no vayas. Yo sé lo que te digo. Siempre he dicho que los mandamientos son advertencias de amor. Los mandamientos que nosotros conocemos son 10, ¿no? De los 10, los primeros 4 tienen que ver con Dios, con tu relación con Dios. Los primeros 4. ¿No? No tendrás dioses ajenos, amarás al Señor tu Dios sobre todo. No, eso no es. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante las imágenes, vas a honrar el día de reposo, no usarás el nombre de Jehová en vano. Son los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Pero los otros 6 son advertencias de Dios. Porque cuando tú los violentas, va en contra tuya. No levantarás falso testimonio. No matarás. No cometerás, no vas a fornicar, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. O sea, todos son muestras del amor de Dios. Advertencias. Y por último, la restauración. El pueblo estuvo mal, el pueblo cayó mal, el pueblo fue llevado esclavo a Egipto por 70 años. Y sin embargo, al final, Dios lo restauró. Hay un texto que me encanta, que dice así. Él restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. De todo lo que he dicho ahorita, ¿Dios ha hecho algo de esto en tu vida alguna vez? ¿Alguna vez Dios te ha cuidado, te ha protegido, te ha defendido? ¿Alguna vez Dios te ha provisto en forma sobrenatural? ¿Alguna vez Dios te ha perdonado? Entonces, ahora entiendes por qué estuvo dispuesto a dar a su hijo por ti. Porque esa es la mayor muestra del amor de Dios. Lo he dicho varias veces. Si la salvación del mundo dependiera de la muerte de mi hijo Hans o de la muerte de mi hijo Mark, se pudrió el mundo. Le digo la verdad. Si la muerte de mi hijo, si por la muerte de mi hijo dependiera la salvación del mundo, se condenó el mundo. A mí no me piden eso. El amor de Dios fue tan grande, escuchar a su hijo decirle, papá, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y Dios decirle, no puedo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si Dios ha hecho algo de esto en tu vida, entonces definitivamente, ¿sabes qué? Definitivamente Dios nos ama. Amén. Vamos a Malaquías. Y en el versículo 2, ¿qué responde el pueblo?
¿En qué nos amaste? ¿Entiéndela? ¿En qué nos amaste? Pero aguanta. ¿Qué cosa? ¿En qué nos amaste? Le pregunta el pueblo. ¿Y por qué el pueblo responde así? Porque han estado 70 años cautivos. Y entonces, ellos están concentrados en que han pasado 70 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no protegiste? ¿Por qué no? Porque así somos nosotros, pues. Porque olvidamos todas las bendiciones de Dios, toda la bondad de Dios, la olvidamos fácilmente. Y nos concentramos en nuestro problemita de ahora. ¿Cómo voy a decir que me amas si no consigo un buen trabajo? ¿Cómo voy a decir que me amas y me ha venido esta enfermedad? ¿Cómo voy a decir que me amas si tengo tantos problemas en la familia? ¿Cómo voy a decir que me amas si has permitido que me pasen estas cosas? Y esto, hermanos, hay 3 razones. La primera, ellos dudaban del amor de Dios porque olvidaron todo lo que les ocurrió, que era cosechar su propia decisión. Ellos llegaron esclavos al exilio, no por culpa de Dios. No por culpa de Dios, por culpa de ellos. Y ese es el punto. Muchas veces olvidamos o dudamos de que Dios nos ama, pero en realidad lo que está pasando es que estamos cosechando nuestras malas decisiones. ¿Saben lo que había pasado? ¿Por qué llegaron al Calvario? Les leo un texto. Dice: Sedequías hizo lo malo, el rey Sedequías, hizo lo malo ante los ojos de Dios. No se humilló, se rebeló, endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Dios. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, aumentaron la maldad, siguieron camino de abominación de las naciones, contaminaron la casa de Dios. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente les envió palabra a ellos por medio de sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo, pero ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras de Dios, se burlaron de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Porque ha permitido 70 años de cautiverio. Porque ya no había remedio. Porque Dios en su misericordia quiso hablarle al pueblo. No quisieron escuchar. Estaban tan tercos, ¿no? Se contaminaron, dice acá, se contaminaron con las costumbres de los pueblos. No honraron a Dios. No querían honrarlo. Y Dios en su misericordia les mandaba profetas, les mandaba mensajeros, les hablaban, les decían. No querían escuchar. Y el texto es fuerte, ¿no? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. No hubo más remedio. Y cuando ellos cayeron en Babilonia, en el exilio de 70 años, no fue por culpa de Dios. ¿Saben cuánta gente toma decisiones equivocadas? Ofenden a Dios, insultan a Dios, se alejan de Dios. Después sufren las consecuencias y cuando sufren las consecuencias me escriben: Carlos, ¿por qué me pasa esto? Oye, pero tú no hiciste esto. Sí. Pero ya me arrepentí. Pero las consecuencias, a veces, hay que pagarlas. El primer error por el cual el pueblo de Dios pregunta: ¿en qué nos amaste?
es porque olvidaron que estaban cosechando sus malas decisiones. La segunda razón por la cual a veces dudamos del amor de Dios es porque olvidamos sus bondades. Olvidamos todo lo bueno que Él ha hecho. Es fácil acordarnos de las partes difíciles de la vida, pero es fácil olvidarnos de las cosas buenas de la vida. Hace un tiempo les prediqué sobre esto, de que era necesario escribir las bendiciones. Y ¿no? Hacer un papelito, lo enrollas y lo metes en una botellita o una libreta y apunta. Apunta cuando agradeces a Dios, apúntalo. Porque cuando vengan los momentos difíciles, agarra tu libreta y comienza a leer. ¿Me estás pasándola mal? Sí, pero mira cuando la pasaste bien. Mira cuando Dios te proveyó. Mira cuando Dios te cuidó. Mira cuando Dios te sanó. Y recuerdas las bondades de Dios. Dudamos del amor de Dios porque nuestra naturaleza humana es malagradecida. Por naturaleza somos malagradecidos. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo el mundo cree, todos nosotros creemos que tenemos que ser servidos? Parte de la naturaleza caída. Hoy hablamos en el auto con Shari y con Lucy, cómo es la naturaleza humana, ¿no? Que luchas contra tu propia naturaleza. Pero nuestra naturaleza por tendencia no es agradecida. Nuestra naturaleza por tendencia cree que el mundo te tiene que servir, que el mundo te tiene que atender. La naturaleza es malagradecida. Y por eso dudamos del amor de Dios, porque no recordamos las bondades de Dios. Por último, dudamos del amor de Dios cuando olvidamos sus promesas. Cuando dudamos de sus promesas. Dudamos de todo lo que Dios ha escrito para tu vida. El otro día estaba yo orando y me tocó orar la palabra de Dios, ¿no? Creo que es el día viernes, ¿no? O el sábado, uno de los dos. ¿No? Según el librito, a ver, vamos a chequear. El librito es el sábado. El sábado no le pides a nadie, no oras a nadie, no intercedes por nadie. El sábado oras la palabra de Dios. Agarra los textos bíblicos de las promesas de Dios y comienzas a orar, a orar, a orar. Y ahora que mi hijo Mark ya se viene para acá, vino esta semana para una entrevista de trabajo, lo han llamado de otra entrevista de trabajo, estoy orando por él, orando para que él consiga trabajo, porque ya su esposa va a dar a luz en un par de meses, y oraba, y en cierta manera me angustiaba, ¿no? Señor, él necesita un trabajo. No, me rechazaron tal trabajo. Y yo, Señor, orando, hasta que empecé a orar. El sábado oraba yo 4:40. Todo el mundo se acuerda de la 4:40, ¿no? Ya. Deuteronomio 4:40. ¿No? Guarda la palabra de Dios y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Y esa era mi oración. Y estaba ahí orando, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, ¿hay algo en mi vida que esté mal? ¿Necesito aprender algo? ¿Estoy fallando de alguna manera? Háblame a mí, enséñame en qué estoy fallándote. Enséñame si estoy equivocándome en algo, ¿ya? Abre mis ojos, muéstrame mis errores, muéstrame mis fallas, porque tu palabra dice que si yo guardo tu palabra, le irá bien a mis hijos y a mis hijos, los hijos de mis hijos. Y cuando yo oraba de esa manera, la paz de Dios. Porque en lugar de preocuparme en el trabajo de mi hijo,
me preocupaba si estoy bien con el Señor. Señor, ¿estoy bien? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Mi trato con mi esposa es correcto? ¿Estoy honrando a mi esposa? ¿Estoy cuidando de mis hijos? ¿Estoy sirviendo a la iglesia con un corazón honesto, sincero? ¿Ah? ¿Estoy sirviéndote de verdad? O sea, mi preocupación era cómo estoy yo con el Señor. Porque si estoy bien con el Señor, tu palabra dice que le irán bien a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y a veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Hay una canción que hemos hecho con él. Y a Esaú aborrecí. No solamente los tíos de verdad, sino los primos de mi mamá eran mis tíos, ¿no? Los amigos de mi mamá, que eran muy caros, también eran primos. O sea, al final, familia eran 500 ahí, ¿no? O sea, entonces, nosotros de cariño a los amigos de mi mamá o a parientes muy cercanos se les llamamos tíos, ¿no? Al final no sabía quiénes eran verdaderamente hermanos. Yo decía, mi abuela tiene tantos hijos. Bueno, la cosa es que todos éramos tíos, ¿no? Me crié con una infancia feliz, ¿no? Y una cosa que a mí me duele, me molesta muchísimo, es cuando me encuentro con alguien que tuvo una infancia fea.